Bueno, antes de continuar, sí le querías avisar que me puse la semana pasada a actualizar los talleres y subirlos a los talleres de la clase. Entonces ya los tienen ahí, del primero al cuarto. Obviamente me faltan más. Creo que voy a terminar poniendo como en total 10. A veces me dan para 11. Es que ya con 10 ya está bien, digamos. Lo que pasa es que para el onceavo siempre como esos temas ahí como de frontera, a veces me cuesta encontrar ejercicios y además como quiero meter Machine Learning, toca buscar ejercicio de Machine Learning. Vamos a ver. En cambio, para los primeros 4 ya está. ¿Okay? O sea, básicamente los primeros 4 es hasta el primer parcial. Entonces ya tienen ahí para entretenerse. Entonces les pido que lo vayan revisando. Recuerden que ya este viernes es la primera entrega. Entonces revisen por favor la fecha, vayan revisando, leyendo. No lo dejen ahí para el último momento porque después la gente empieza a decir, ay, profe, no llego y no sé qué. Entonces, vayan revisando, por favor. Listo. Bueno, ahora vamos a empezar con uno de los primeros temitas de serie, que es estacionariedad. No estacionalidad, sino estacionalidad. O sea, esto es más importante que la estacionalidad, la estacionariedad. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito de eso. Ya habíamos hablado un poquito en las otras clases, pero ahora ya no vamos a meter de lleno. O sea, lo que vamos a ver ya en esta clase es, bueno, ¿por qué la gente quiere estacionariedad en una serie? O sea, ¿qué se ve en una serie estacionaria versus una no estacionaria? ¿Y por qué la gente no trabaja con las no estacionarias? Entonces, básicamente todo lo que hemos estado viendo, y la gran mayoría de las series, todos los métodos en general de series tratan de asumir que la serie es estacionaria. Entonces es un supuesto, no es fuerte, digamos, o sea, hay que verificar si la serie es estacionaria, si no toca trabajar un poco hasta lograr estacionariedad. Pero en general todos los métodos medio que se caen a pedazos cuando la serie es no estacionaria. Porque básicamente lo que hemos visto ya es que las series estacionarias y su media, varianzas, toca varianza, no dependen del periodo del tiempo en particular. Básicamente eso ya nos está dando la intuición de que en general es bien comportada. O sea, que la serie se comporta bien a lo largo del tiempo. Si no se comporta bien a lo largo del tiempo, es como que la intuición le dice a uno, bueno, va a ser difícil de estudiar porque se comporta raro. ¿Ok? Básicamente, la estacionariedad de la media, varianza y covarianza, eso típicamente se denomina estacionariedad débil. ¿Ok? Eso como para que, vamos a hablar, mencionarlo nada más al efecto de esta clase, porque hay muchas definiciones de estacionariedad, entonces hay una cosa que se llama estacionariedad débil. Y hay otra cosa que cuando ya todos los momentos, porque estos son unos cuantos momentos, este es el primero, segundo y tercer momento. Ya cuando uno empieza a hablar de más momentos, asimetría, kurtosis, estos son como el quinto, sexto, séptimo, porque uno puede hablar de muchos momentos de una función de distribución de probabilidad. Cuando todos los momentos de una distribución de probabilidad son constantes, entonces se llama de estacionariedad fuerte. Entonces hay esos dos grandes conceptos. Nosotros no nos vamos a meter tanto en esto. Hay gente que es enferma de serie de tiempo y ya empieza a indagar sobre la teoría de este tipo de cosas. Como le digo, yo tengo un enfoque más práctico. Como, bueno, el que le guste mucho a la teoría se puede meter en esto, digamos, si tiene muchas ganas, pero acá no nos mete tanto en eso. Acá vamos a hablar, sí, de estas estacionariedades, sí, de este tipo de cosas conceptuales, que ya lo hemos visto en las clases pasadas, que es básicamente que la media es constante, la varianza es constante y que la covarianza no depende de la distancia. A ver, ¿dónde estoy parado básicamente? Pero sí depende de la distancia, de eso sí puede ocurrir. ¿Ok? Lo que vamos a hacer básicamente es bajo qué condiciones se puede considerar que un proceso es estacionario. Y algunas implicaciones de por qué la gente quiere que la cosa sea estacionaria. Eso sí nos vamos a concentrar. Más que probar el tema de la estacionariedad, los diferentes momentos, que eso es mucho más de la teoría. ¿Ok? Hay un libro, ay, ¿cómo se llama este libro tan pesado? No, hay uno clásico de series, que es como una Biblia, una doble Biblia, una cosa loca, digamos, o sea, no me voy a meter en eso. O sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Woolrich. No, Woolrich es hasta amigable. Uno que era de, no era Robinson, me acuerdo, no era Samuelson, era otro, no, ya me acuerdo, lo tengo en la punta de la lengua.
Que no nos vamos a meter en eso, porque ese libro es bien pesado porque se mete con el tema de las funciones en diferencia, del operador de rezago. El operador de rezago sí lo vamos a usar, por ejemplo, en esta clase, pero con calma, ¿ok? Acá lo que nos importa en realidad, y es lo que importa en la práctica, es por qué es importante la estacionariedad. De eso sí vamos a hablar. O sea, básicamente porque los procesos estacionarios se entienden mejor que los no estacionarios. Y a la hora de hacer estimaciones se puede estimar mucho más fácil. O sea, por eso a la gente le gusta que sea más estacionario. Entonces, por ejemplo, si regresamos dos procesos no estacionarios entre sí, puede surgir una regresión espuria. Esa es la intuición clásica. Vamos a ver rápidamente, digamos, esta página web. Este es medio obvio, digamos, que si dos series comparten una tendencia, uno puede encontrar correlaciones espurias, básicamente, porque básicamente las dos series comparten alguna tendencia, positiva o negativa, típicamente es positiva, y uno encuentra alguna correlación fuerte entre la variable, pero no tiene nada que ver, ¿ok? La que es menos obvia, pero esto sí fue clave en la evolución de la econometría, por eso hay veces que uno tiene que entender las cosas en un contexto histórico, pero uno de los grandes hallazgos, no me acuerdo el nombre de los econometristas ahora en este momento, pero fue súper importante que demostró en un paper allá por el 70 creo, u 80, demostró que, por ejemplo, dos series que son así, eso se llama dos caminatas aleatorias, estos son dos caminatas aleatorias, si uno corre esta serie contra esta serie, por ejemplo, por mínimos cuadrados, máximo procedimiento o lo que uno quiera, uno puede encontrar, por ejemplo, y estos son dos ruido blanco, pero lo que uno ve es que estructuralmente hablando no hay ninguna conexión entre las dos. O sea, es un poco obvio, digamos, de ver las dos ecuaciones. O sea, uno no tiene nada que ver en la otra. Sin embargo, si uno corre estas dos series, que son dos caminatas aleatorias, uno encuentra correlaciones significativas. ¿Ok? Perfecto. O sea, y de hecho uno puede simularlo hoy en día con las máquinas, porque las máquinas es un juego de niños. Y es súper significativo. Entonces, las técnicas, al menos clásicas, clásicas hoy en día. Pero en esa época sí fue revolucionario porque dio espacio a todo lo que vamos a hablar de pruebas de raíces unitarias, que lo que tratan de detectar es si la serie con la que estoy lidiando es una caminata aleatoria. Porque básicamente, si estoy lidiando, esa es la intuición, si estoy lidiando con caminata aleatoria o series con raíz unitaria y la corro una contra la otra, lo que estoy encontrando es espurio. ¿Ok? O sea, básicamente no sirve para nada lo que estoy haciendo. ¿Ok? Esa es la intuición. Este, por ejemplo, es un sitio web que lo uso desde hace rato. Es súper divertido. O sea, es gracioso. No sé por qué lo siguen manteniendo vigente. Debe ser porque es fácil. Porque encontrar dos series con correlación espuria es relativamente sencillo. Estos son muchos ejemplos de Estados Unidos, pero no importa. Entonces, por ejemplo, ellos muestran, digamos, cosas que de correlaciones espurias. Correlación no es causalidad, o sea, la frase epítome entre los economistas, digamos. Entonces, por ejemplo, esto es número de mecánicos en Colorado versus la temporada que ganó los Broncos de Denver. Entonces muestra que las series van súper pegaditas. Entonces ahí, por ejemplo, hay miles de ejemplos que tienen acá. Entonces ahí el R cuadrado, por ejemplo, es 0.66. Y le da un pi-value, digamos, o sea, de súper significativo. O sea, pero estas dos cosas no tienen nada que ver la con la otra, digamos. Entonces hay veces que le pongo a los estudiantes de econometría, no a ustedes, pero sí les pongo a los estudiantes de econometría básica estos ejemplos y le digo, bueno, entonces sí, en Venezuela se usa menos queroseno, entonces no va a haber menos búsquedas en Google o sea, cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, ese es el chiste. El chiste de esto es que son puras correlaciones espurias. La idea de estas técnicas es tratar de detectar o hacer ajustes, vamos a hablar también de eso, para tratar de detectar realmente alguna correlación que tenga sentido o que no tenga sentido. Ese es el chiste. Yo les pongo a los estudiantes de econometría en el primer parcial, les pongo esos ejemplos y les digo, bueno, tiene todo esto de estadísticas, diga sobre qué significa esto, digamos. O sea, y los que tienen idea responden, no, esto es correlación, es causalidad, la. Están los que no tienen ni idea, están más perdidos, que dicen, no, obvio que esto está súper conectado, entonces, bueno. Entonces les pongo, por ejemplo, consumo de helado y desempeño académico, digamos. O sea, y hay gente que sí responde, no, es buenísimo, mire, es que hay que hacer que consuman más helado, o sea, hay estudiantes que están muy perdidos. Esos son los que tienen que ser descartados de la clase.
Espero que no sea el caso con ustedes. Bueno, entonces, primero que nada, vamos a ver los procesos autorregresivos. Lejos, en mi opinión, los procesos autorregresivos son los que la gente le presta más atención. Más que los de media móvil, digamos. O sea, porque autorregresivos, o sea, es un poco más intuitivo, es como que tiene más sentido hablar de autocorrelación, ¿ok? Entonces pensemos, por ejemplo, el autorregresivo de orden 1. O sea, empezamos por el clásico, porque este es como siempre digo, como el ladrillito, ¿ok? Un AR1 es como el ladrillito casi con el que uno construye casi toda esta teoría, al menos la teoría clásica. ¿Y cuál es la intuición? Si esto fuese mayor a 1, entonces xt crecería sin límite. ¿Okay? Intuitivamente tiene sentido. Si básicamente xt depende de xt menos 1 y esto es mayor a 1, entonces xt tiene que ser más grande que xt menos 1. Y así exponencialmente. O sea, entonces en xt más 1 va a ser más grande que xt. Y xt más 2 va a ser más grande que xt más 1. Entonces se vuelve exponencial la serie, digamos. Ese es el chiste. Entonces, hablemos de intuiciones en este punto. Entonces se va a volver, se va a ir al infinito. Eso es lo que me está diciendo si beta es mayor a 1. Claro, si beta es menor a menos 1, entonces va a decrecer sin límites. O sea, porque básicamente se vuelve cada vez más chico, más chico, más chico, más chico, entonces se tiene que dar menos infinito. ¿Okay? Entonces tengo esas dos posibilidades. En cambio, tengo otra posibilidad, obvio, no solo dos, es que si está entre menos 1 y 1, o sea, básicamente si en valor absoluto está menor a 1. Ahí es donde uno diría, se va a estabilizar. Se va a estabilizar. Porque básicamente si hay alguna conexión, pero, en algún momento eso más o menos se tiene que estabilizar. Porque ni explota al infinito, ni implosiona básicamente a menos infinito. Entonces, en una de esas, si yo quiero algo más estable, voy a buscar que el valor absoluto sea menor a 1. Esa es la intuición en este AR1. Lo que se hace, la cosa más sofisticada, es formalizar todo eso. Estas intuiciones, tratar de formalizarlas. ¿Okay? ¿Bajo qué condiciones logramos estabilidad y bajo qué condiciones la cosa se sale de control? ¿Okay? Entonces, obviamente que vamos a querer en la práctica, vamos a querer estabilidad. ¿Por qué? Porque si no tenemos estabilidad es difícil de estudiar todas estas cosas. Entonces, simplemente los efectos de ser claros en esto. Entonces, en un AR1, por lo que acabamos de ver, tenemos tres posibilidades. Tenemos la posibilidad 1, que esto se vaya ad infinitum, se vaya para arriba, esto es que beta sea mayor a 1. Y acá está t, y acá está la serie que estamos estudiando, xt. La otra que nos puede pasar es que se vaya al piso, que vaya, ¡uy! Entonces esto es que sea beta menor a 1. Y después lo que queremos realmente, que es el tipo de series con las que queremos lidiar, en realidad son series que se comporten así, que uno en la realidad pensaría que las series se van a comportar así, que yo, ¿no? Ni siquiera así, porque eso sí le da señal a uno de que va a implosionar. Pero sí que se hace una cosa así. O sea, ni que implosione, ni que explote. O sea, uno lo que quiere es un beta que esté en valor absoluto menor a 1. ¿Okay? O sea, que más o menos oscile, que se quede ahí en algún lugar. ¿Okay? Si no es difícil. ¿Por qué? Porque la intuición es, intuiciones de nuevo, que esta serie es más probable que la esperanza, la varianza, la covarianza sea estable a estas series. En esta serie, al menos la esperanza va creciendo ad infinitum. ¿Okay? Entonces, ya se nos sale de control la cosa. Entonces, no gustan en general. Vamos a explicar el porqué. Entonces, esa es la intuición. Entonces, ¿qué es lo que hace uno con la cosa más clásica? Usa lo que se llama, por ejemplo, un operador de rezago. La L. ¿Okay? Lag. Eso viene de lag. La L no es por una casualidad. Entonces, lo que hace la gente, en vez de escribir xt-1, le pone L de xt-1. Entonces, acá, ya me queda xt. Entonces, hace uno un poco de álgebra clásica de polinomios, con la diferencia que tengo este operador.
este operador. Entonces la gente lo ve en realidad, gente que le gusta más la matemática pura, lo ve así a esta ecuación. Si uno lo ve así, ¿ok? Dice, esto se llama un polinomio de rezagos. ¿Okay? A la gente que le gusta más la matemática, lo ve como un polinomio de rezagos. Entonces dice, en realidad lo que tengo acá es un polinomio, que es este que está acá, que es parte de esta función que es una constante, pero en realidad lo que me importa es este operador de rezago. ¿Mm? La idea es que hay una estacionariedad si y solo si las raíces de ese polinomio son mayores a 1. O sea, básicamente, que la serie es bien comportada, que la esperanza es constante, que la varianza es relativamente constante, que la covarianza, todos esos momentos de la distribución son bien comportados si y solo si las raíces del polinomio son mayores a 1 en valor absoluto. O sea, básicamente lo que se hace es tomar este polinomio, como había quizás en la secundaria lo habrán visto, hace 1000 años, y lo igualan a eso a 0. ¿Te acuerdan cuando le hablaban de encontrar la raíz de una ecuación y ese tipo de cosas en la secundaria o quizás en los primeros semestres de la universidad? No, tenía que ver con eso. En este caso, al menos. ¿Okay? Entonces, uno puede encontrar que la raíz, por ejemplo, de esta ecuación es igual a 1 dividido en beta. ¿Mm? Para la estacionariedad necesito que esta raíz, ¿ok?, sea mayor a 1, que es lo que me está diciendo acá. Esto es un resultado de la matemática. Entonces, básicamente, hago un poco de álgebra. Esto es álgebra clásica. Entonces, básicamente, le estoy tomando el valor absoluto a 1 dividido en beta, elevo a la menos 1 y me queda este resultado, que es el que intuitivamente ya nos había quedado claro. Acá solamente que acá lo estamos haciendo con matemática. O sea, matemática, porque también esto se puede ver como una ecuación en diferencia y demás. Entonces, la estabilidad de un proceso de una ecuación en diferencia y demás, que también se usa mucho en los modelos macro, con esos gráficos de flujo y ese tipo de cosas. O sea, eso seguramente lo van a ver en macro, con esos modelos dinámicos. Bueno, acá es lo mismo, porque estamos lidiando con series, ¿ok? Pero es lo mismo. Lo que pasa es que yo por eso, vamos con la intuición y después nos vamos a lo sofisticado. Entonces llegamos al mismo resultado que la intuición nos decía. Obviamente, esto se va complicando poco a poco, más obvio. Por ejemplo, podemos irnos a un AR2. Si nos vamos a un AR2, ahora la estacionariedad está asegurada solo si la raíz del polinomio, rezago de segundo orden, se encuentra fuera del círculo ordinario. Vamos a hablar de eso con calma, quédense tranquilos. Entonces la idea es que tenemos un AR2. Entonces un AR2, ahora ya tenemos un beta 1 y un beta 2. Ahora ya tenemos dos coeficientes en vez de uno. La pregunta que nos hacemos entonces, ¿cómo hacemos para que este proceso sea estacionario? Ahora que ahora tenemos dos coeficientes. Bueno, volvemos a utilizar operadores de rezago. Entonces ahora nos va a quedar xt, pero ahora nos va a quedar L y L al cuadrado. Que el L al cuadrado es simplemente lo que está indicando este doble rezago. Resacar y volver a resacar. Y volvemos a hacer álgebra, ¿no? Podemos hacer álgebra. Sacamos factor común xt, mandando todo hacia la izquierda y sacándole factor común xt. Y ahora el polinomio de rezagos está dado por este cosito. Es el polinomio de rezagos. Y dado ese polinomio de rezagos, reemplazamos esa L, por ejemplo, por una Z e igualamos a 0. Y esto es lo que en algún momento de su vida tienen que haber visto en alguna clase de álgebra, que esto era lo que era un binomio cuadrado. ¿Okay? Binomio no, mentira, o sea, el binomio era un poco más complicado. Pero este era un polinomio con término cuadrático. Y les decían, el profe le decía como ejercicio, le ponía 80 ejercicios y era como encuentre las raíces de la ecuación. Bueno, acá está de nuevo. ¿Okay? Es simplemente desempolvar un poquito de eso que se acordaba uno de la matemática. Y uno decía, ¿para qué el profe me quiere hacer cosas? Él no le explicaba que era para encontrar la estacionariedad de un proceso AR2 en una serie de tiempo. Pero bueno, ahí está de nuevo. Que es equivalente, encontrar las raíces de esta ecuación es equivalente a hablar de esta ecuación. ¿Okay? Es lo mismo. Simplemente que lo que estamos cambiando es que en vez de poner beta, le pongo esto acá. Esto se llama polinomio característico inverso. Eso es pura álgebra, pura matemática pura también. Entonces
Entonces tenemos, o encontramos las raíces de esto, o encontramos las raíces de esto. Porque eso parece como, uy, que gana de enredar la cosa, pero en realidad el tema es que en este caso tendríamos que encontrar, como habíamos hablado en el ejemplo anterior, que sea mayor a 1 las raíces. Acá voy a buscar que las raíces sean menor a 1. Y a la gente le gusta más esta segunda caracterización, honestamente. ¿Okay? Pero es lo mismo. Porque básicamente esto lo reordeno a los términos y me queda esta expresión. No es difícil. En este caso, el proceso AR es estacionario si y solo si las raíces del polinomio inverso, o sea, de este, se encuentran dentro del círculo unitario. ¿Okay? Vamos a hablar del círculo unitario en 2 segundos. ¿Okay? Entonces, antes de meterme a avanzar con esto, ¿qué es esto del círculo unitario? ¿Qué es esto del círculo unitario? Esto también es repaso de matemática de la secundaria. Pero es importante tenerlo en claro porque las máquinas no van a dar muchos gráficos acá. Si se acuerdan, tengo el número real, por ejemplo, esto lo deben haber visto en algún curso de álgebra, ya lejos y en el tiempo, que les decían si el valor absoluto de x es igual a x si x es mayor a 0 y el valor absoluto de x es menos x si x es menor a 0. Esa era la propiedad del valor absoluto, no era... Pero no estar metiéndome en cosas. Si eso no lo tienen claro, acá estamos en un problema. Y después teníamos, eso si el número es real. El problema siempre era cuando metían los números complejos. Los números complejos lo que a uno le rompía la cabeza a uno. Acá vuelve a aparecer. Lamentablemente, o sea, no hay otra, digamos. ¿Okay? Entonces habíamos dicho que, le habían dicho a ustedes, bueno, el número complejo se define como una parte de un número que tiene una parte real y una parte de lo que se llama imaginaria. En donde el valor absoluto de esto, en realidad, no está definido así, porque este no es un número real, esto es un número complejo, porque tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces, en este caso, es igual a la raíz y es el cuadrado de la parte real y el cuadrado de la parte imaginaria. Eso que parece un enredo, resulta que es súper útil, ¿ok? Súper útil. Que lidia exclusivamente con números reales. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque gráficamente se puede ver como la distancia de z a 0 en el plano complejo. Entonces, había un gráfico hace 1000 años, que se acuerdan, que era la parte real y la parte imaginaria. Entonces, si están solamente en la parte real, ¿okay? Entonces uno trazaría solamente los puntos a través de este plano. ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno ya tiene una parte imaginaria, uno ya lo tiene que trazar sobre este otro plano. Y entonces está este punto. En este punto es que yo puedo graficar este número que tiene esa parte real y esta parte imaginaria y trazar este punto aquí. Y el valor absoluto por teorema de Pitágoras, no sé si se acuerdan, que la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos, venía de eso. ¿Se acuerdan para qué era? O sea, ¿se acuerdan que les decían, ¿cuándo voy a usar eso? Bueno, lo van a usar acá. Eso que de la matemática secundaria, bueno, está ahí. ¿Y por qué esto es más útil que esto? Porque esto me permite utilizar cualquiera posibilidad de los valores de las betas. Por eso se usa. ¿Okay? O sea, no importa qué valores tengan los betas, yo puedo graficar en el plano de los números imaginarios y calcular la distancia. Y segundo, cuál sea esta distancia, eso me va a determinar las propiedades de la serie. Por eso es importante. Por eso es importante. Entonces, en la estacionariedad específicamente, lo que nos va a importar es el círculo unitario. O sea, en ese plano, básicamente, hay un círculo de radio 1. ¿Se acordaban de la geometría? Trigonometría y todas esas cosas. Bueno, acá tiene que ver con el radio. Que el radio es 1. ¿Okay? Entonces, en una serie, lo que nos va a pasar, y de hecho va a ser con todas las series, por eso es lo bonito de esto, nos va a pasar que si las raíces de ese polinomio están fuera del círculo cualquiera, ¿okay? Tenemos problemas, y eso es como una larga. En cambio, si todas las raíces nos quedan dentro de este círculo, está todo bien, ya hay estacionariedad. Y entonces eso es lo que usamos. Entonces, en las máquinas, cuando nosotros les pedimos estacionariedad, en general nos va a mostrar el gráfico y además, o sea, nos va a mostrar las raíces y el gráfico, nos va a mostrar las dos cosas. Pero normalmente gráficamente es bonito, ¿ok?
Porque en vez de tener que mostrar aquello, una tabla con un montón de números, uno muestra un gráfico. Y en general, por lo menos a mí, los gráficos me gustan más. ¿Okay? Es más bonito, la gente los entiende más fácil. Uno ve y dice, ¿hay problema? No hay problemas. O sea, es más amigable. ¿Ok? Por eso esto es importante. ¿Okay? Entonces, esas son las restricciones sobre los coeficientes que queremos, ¿no? O sea, porque queremos que los betas, de nuevo, que las raíces que obtengamos, ¿ok?, queden dentro de este círculo. Pero bueno, para que las raíces queden dentro de este círculo, ¿qué restricciones tenemos que poner a esos betas? Eso es lo que nos estamos preguntando. Entonces, usamos la fórmula cuadrática, y se acuerdan de esta formulita, que también la tienen que haber visto hace mucho. Menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac dividido 2a. Y se acuerdan que ustedes digan, ¿para qué? ¿Cuándo iré a usar esa cosa de las raíces de la ecuación cuadrática? Bueno, ahí está. Entonces, lo único que estamos haciendo acá es usar esa misma fórmula que aprendimos hace mucho y insertar los betas. O sea, en vez de tener menos b o b al cuadrado, ponemos los betas y despejamos. Eso es lo que vamos a hacer. Sencillito. La verdad es que tenemos que tener en claro que para estacionariedad necesitamos que el valor absoluto de tz sea menor a 1. Y ahí es donde se complica un poquito más la cosa, porque ya esta expresión, obviamente, se lo cedo, esta sí no es la más amigable. ¿Ok? Porque es con valor absoluto y con raíces. Y encima dentro de la raíz tenemos un beta cuadrado. Y encima esto, dependiendo del signo que tenga esto que está acá adentro, vamos a tener raíces reales o raíces imaginarias. ¿Se acuerdan de eso? Les decían cuando era menor a 0 lo que estaba dentro de la raíz, tenían raíz imaginaria. Bueno, por eso el gráfico. El gráfico del plano de los números imaginarios tiene que ver con eso. ¿Ok? Entonces, supongamos, por ejemplo, el caso amigable de que lo que está dentro de esa raíz sea positivo, que es el caso fácil. Empecemos con el caso fácil y después lo vamos complicando. Si eso es cierto, entonces nos toca empezar a hacer, ahí sí podemos empezar a hacer el álgebra. Entonces podemos hablar de esto menor a 1. Entonces un poco más amigable. Este es el que tiene el más y después el que... Dicho eso, hacemos el álgebra, esto pasa para acá, esto es resta, lo elevamos todo al cuadrado, háganlo en la casa si tienen ganas, acá vamos a ir un poco más rápido. Entonces eso vamos a llegar a que beta 2 más beta 1 tiene que ser menor a 1. O, y recuerden que esto es más o esto es menos, entonces esto es más, esto es menos, hacemos todo el álgebra y nos dice que beta 2 menos beta 1 es menor a 1. ¿Sí? Eso es todo suponiendo que esto es cierto. Que esto es cierto. Dicho eso, entonces si esto es menor a 0, perdón, entonces ahí la cosa se enreda más. Porque obviamente tenemos que lidiar con esta expresión, pero suponiendo que esto es menor a 0. Entonces recuerden que lo que se hacía, ya lejos en el tiempo, era decir, bueno, entonces tengo esto que es menor a 1, pero lo tengo que multiplicar por algo para que pueda lidiar con eso. Entonces, para sacarle la raíz a algo, necesito que sea algo sea positivo, entonces tengo menos 1, esto es un artilugio matemático, entonces tengo esto, por esto se vuelve positivo, pero me sigue quedando el menos 1. Y recuerden que la definición de i, que es la parte imaginaria, es que la raíz de menos 1 es igual a i, porque i al cuadrado es, bueno, todo ya deben saber hace 1000 años. Entonces acá ¿qué es lo que me termina quedando? Me termina quedando una parte imaginaria, que es esta parte, y el resto que es la parte real. Entonces tengo raíces imaginarias. Entonces esto me queda menor a menos 1. Empiezo a hacer el álgebra y me queda, ¿cómo se llama? Esta parte en donde esta es la parte real, esta es la parte imaginaria de la raíz. Y los números complejos se expresan, recordemos, así. Entonces esto que tengo acá es la parte real y esto es la parte compleja. Es como un eje de coordenadas que están en ese plano de los números imaginarios. Para estacionariedad, entonces, necesitamos que esta distancia, que es la que yo acabo de definir recién, sea menor a 1. Entonces, básicamente, voy a lidiar con estas dos partes, ¿ok? Para que sean menor a 1. Entonces, ahí sí, me pongo a hacer el álgebra. También una álgebra pesadita, porque me toca sacar el cuadrado de esto, me toca sacar el cuadrado de esto, o sea, tengo que empezar a hacer pura álgebra de hace 1000 años. Empiezo a hacer toda esa álgebra, y me va a quedar raíz de menos beta igual a menos 1. ¿Qué es lo que hago? Elevar eso al cuadrado. Elevar todo eso al cuadrado. Si lo elevo al cuadrado, me queda, se desaparece la raíz.
Pero me va a quedar el -1, el -1 multiplica todo, entonces me queda beta 2 mayor a -1. Pura álgebra pura y dura de hace 1000 años. ¿Okay? Pesado, pero se puede. ¿Okay? Entonces tenemos 3 restricciones para para que esto sea estacionario. Todas las restricciones que yo estoy encontrando después de toda esa álgebra para lograr esta estacionariedad de esa serie AR2. AR2. Una serie AR2. Y entonces álgebra que tengo que hacer y solamente me pasé de AR1 a AR2. ¿Mm? Entonces tengo estas 3 restricciones. ¿Mm? Y no conforme con eso, yo puedo sumar, esto era también operaciones de polinomios que ustedes le decían de las desigualdades, que tenían igualdades y desigualdades, y cómo operar con las desigualdades. Acá estamos usando también esas propiedades. Podemos sumar estas dos cosas, ¿ok? Esto más esto es 2, entonces nos queda que la suma de esto más la suma de esto es -2, pero como esto lo tengo acá, esto lo tengo acá, y esto lo tengo con esto, y esto lo tengo con esto, entonces puedo ya hacer fun, entonces me queda beta 2, porque me queda 2, me queda 2 beta, lo divido todo en 2, y me queda esta expresión, beta 2 igual menor a 1. Y beta 2 mayor a -1. Entonces, con la tercera restricción tenemos que en valor absoluto beta 2 tiene que ser igual a -1. Es pura álgebra, pura álgebra. Yo sé que es un poco pesado, pero importante, y eso que estoy diciendo es re amigable. O sea, estoy siendo re buena gente, digamos. O sea, estoy mostrándoles todos los pasos. ¿Okay? Entonces, podemos reescribir todas estas restricciones de esta forma. ¿Okay? Vamos a reescribir todas estas restricciones de esa forma. ¿Mm? Dicho eso, entonces, bueno, y eso es si la cosa se comporta bonito, ¿no? Si la cosa se comporta bonito. Si además tenemos raíces complejas, tenemos que es lo que acabamos de decir, que tenemos esta posibilidad. Si las raíces son complejas. Y podemos, dado que las raíces son complejas, entonces esto tiene que ser cierto. Entonces esto es lo que se llama, bueno, no lo vamos a usar mucho, pues para que lo tengan en cuenta. Esto es para un proceso CR2, entonces básicamente para que el proceso sea estacionario necesitamos, porque esto es cada una de las líneas de esas restricciones que estamos poniendo y esto es esa línea imaginaria, ¿ok? Entonces, si estamos dentro de este triángulo, eso se llama triángulo de Strelkowski, el que había descubierto eso. Entonces, si los betas que encontramos de ese AR2 entran dentro de este triángulo, la serie es estacionaria. Y en específico, si estamos acá, en esta parte estamos en las raíces reales, y si estamos en esta parte curvita, en la parte de raíces imaginarias. ¿Mm? Esas son las restricciones para que tengamos estacionariedad, entonces. Si nos dan un pedacito arriba y un pedacito abajo, o sea, hay una raíz real y otra raíz unitaria, ¿hay problemas? Seguramente vamos a estar o sea, creo que con lo que ahí estarías, si ya es una imaginaria, es porque estás acá dentro. Las dos tienen que ser reales o las dos tienen que ser imaginarias. Creo que no puedes tener un mix de... O sea, una imaginaria y una real creo que no te pasa, hasta donde yo recuerdo. ¿Okay? Estamos hablando ahí ya matemática pura. Bien, dicho eso, esto es pura teoría, ¿no? Vamos a ver ahora en la práctica. Entonces vamos a ver este Stationarity Exercise y les voy a mostrar cómo se ve en la máquina. Y yo se lo voy a mostrar con Stata, pues ya tengo armada la clase en Stata, pero en general los otros software más o menos dan lo mismo. Yo también he hecho el mismo ejercicio en Nebius, por ejemplo, y da lo mismo. Y supongo que todos los otros software también. ¿Okay? No es difícil. Entonces vamos a cargar esa base. Stationarity. A ver. Sí. Entonces, lo primero que uno hace en la práctica es hacer el cálculo de algún modelo. Eso es lo que uno termina haciendo. Termina metiendo la pata. Listo. Vamos a copiar todo para que sea lo más fácil. Vengo acá, tengo el do file. Listo. Entonces, yo hago el cálculo con este comando, que ya lo hemos visto en la clase pasada. La pregunta es, entonces acá le estoy diciendo ya AR2, me estoy complicando un poquito más, ¿ok? Como lo acabo de mostrar en la teoría.
Entonces yo acabo de poner simplemente arima x AR2. Hago el cálculo, es máximo de verosimilitud y fíjense que acá me está dando que el primer coeficiente está el valor, este segundo coeficiente está el valor y es estadísticamente significativo. Listo. La pregunta que uno se hace aquí es, ¿este proceso que estoy estimando es estacionario o no es estacionario? Bueno, ya por la teoría que acabamos de ver, uno ya le debería sonar alguna alarma porque esto es medio 2 y esto es menos 1. Ahí ya como que... Pero calculemos las raíces. Veamos qué es lo que me da Stata. Stata me va a dar es AT, el grafiquito. Por eso les mostré el grafiquito. ¿Okay? Entonces acá me muestra la parte imaginaria y acá me estoy mostrando la parte real. ¿Okay? Entonces eso venía, para eso era que le enseñaban eso del eje. Era para esto. Para ver si se evalúa un proceso autorregresivo de orden 2 de cualquier orden es estacionario. A ver, uno creía que no, y bueno, ahí está. Uno le tiene que decir a los estudiantes del primer semestre, chicos, era para eso, o sea, es para que ustedes puedan evaluarse las series estacionarias, para que puedan hacer el análisis econométrico de serie de tiempo. Uno los super motiva con este tipo de cosas, ¿o no? Así, vamos a poder estudiar esto. Depende del pasado, Entonces acá vemos que puede haber problemas, porque está por acá las raíces. ¿Okay? Entonces, ese es un ejercicio gráfico. Y acá Stata nos va a decir el ejercicio exacto. Entonces él nos va a mostrar lo que son los eigenvalores, vamos a hablar también de los eigenvalores, valores propios. Eigenvalores y eigenvectores. Valores propios y valores propios y vectores propios. ¿Okay? Entonces acá nos va a mostrar como eigenvalores que son las raíces, básicamente. Entonces nos dice stability condition. Eso tiene que ver con la estacionaria. Y nos da el módulo, que es la distancia esa. ¿Okay? Fíjense que acá dice, esto está dentro del círculo unitario, todos los parámetros satisfacen la condición de estabilidad. Sin embargo, como esto es .9999, cualquier persona en una sala le dice, no me lo termino de creer. O sea, ¿qué es lo que uno quiere? Digamos, realmente. ¿Qué es lo que uno quiere? Quiere que uno que esté acá adentro, estrictamente adentro, o estrictamente afuera. Si está tan pegadito, como que uno es como que dice, siga jugando un poco más. No, por ahí con un ANAR 3, un ANAR 4, juegue un poco más. Acá como que nadie se lo terminaría de... No lo podrían vender a esto, básicamente. ¿Okay? Es lo más seguro, que no lo podrían vender. Supongamos, por ejemplo, otro ejercicio que sea con, en vez de, esto es con X, supongamos con Y. Supongamos con Y. Acá, esto es lo que realmente queremos. Esto es lo que realmente queremos. Así queremos que se vea la cosa. Que esté estrictamente adentro, que esté bien adentro. Entonces ahí uno dice, bien. Entonces nos da ahí adentro, y ahí sí, y podemos mostrar el gráfico y o la tabla. La tabla acá. ¿Okay? Entonces acá nos da .70, .025, listo. Ya. Entonces la gente normalmente se queda más contenta con esto que con el otro caso. Y uno sigue procediendo. Dice, ¿cuál es la idea de todo esto? La idea es que está uno lidiando con series relativamente estacionarias. Entonces uno se queda listo. Sí. En un ejemplo un poco más real. Sí. Claro, entiendo que se hizo con X, luego con Y, pero digamos que en una serie real, ¿cuál podría ser ese X y cuál podría ser ese Y? Eso lo vamos a ver. O sea, depende cuáles sean o sea, eso, para que ya vamos a llegar a eso. Acá estamos en lo que se dicen. Entonces, todo lo que estamos en el análisis que estamos haciendo se llaman análisis univariado. O sea, estamos estudiando solamente una variable. Lo que vamos a ver un poco más adelante, cuando terminemos con este análisis de series univariadas, es lo que se llamaría ya el análisis multivariado, que es cuando vos ya estás queriendo encontrar una conexión entre una variable con otra. ¿Ok? Entonces, ahí ya vamos a ver eso. Entonces, pero el univariado es importante como el primer paso que vos querés hacer. Porque lo primero que querés estar segura es que estás lidiando con series estacionarias. Eso es lo que la gente, antes de hacer el análisis multivariado, le interesa. Porque si es no estacionario,
Entonces ahí la gente no confía en el análisis que estás haciendo. De hecho, esa es la pelea eterna en serie de tiempo. Que vos puedas defender que estás lidiando con todas series estacionarias. Si alguna es no estacionaria, entonces la gente dice, no, esto no sirve para nada. No me importa cuáles son las variables que usted está estudiando. Pero entonces este es el primer paso. Entonces ya vamos a llegar, porque pueden ser lo que vos quieras. O sea, por ejemplo, que vamos a ver acá, PIB y oferta monetaria. O consumo e inflación. O no sé, cualquiera que a vos te parezca interesante. Pero antes de hacer la conexión entre ambas, por lo que dijimos al comienzo, antes de ese análisis, precisamente por lo que está al comienzo acá, antes de eso, antes de quererlas conectar, querés estar segura de estar lidiando con cosas estacionarias, antes de conectarlas entre ellas. ¿Por qué? Porque si no estás verificando eso, puedes estar encontrando cosas espurias, cosas completamente espurias. Entonces, por eso a la gente sí le preocupa la estacionariedad haciendo el análisis que se dice univariable. Sí. Sí. ¿Volver a Stata, por favor? ¿A Stata? Sí. Sí, claro. Sí. Es que ahí en este caso vemos que se corrigió lo de las raíces dentro del círculo unitario, pero perdimos la significancia del operador 2. Ojo, primero que nada, es que las variables son diferentes, ¿no? Ojo. Primero con X y después con Y. Sí. Listo. Pero entonces Sí. lo que debe importarme, no, siempre tengo que buscar también la significancia de todos los betas. No necesariamente, no necesariamente. En general va a dar, o sea, eso tiene que ver con lo que hablábamos antes. En general, si todo te da no significativo, medio raro que tengas buena bondad de ajuste, digamos. Pero en general, digamos, por ejemplo, que yo, el caso que estás mencionando. Supongamos que sí son la misma variable. Y entonces al hacer Sí. la corrección me quedaron mejores las raíces, pero perdí una significancia. Claro, puede ser que vos digas, no, me parece que con un AR1 estoy bien. ¿Ok? Puede ser. Vamos. Pero incluso en ese caso, bueno, no está, no, stat roots. Igual, incluso ahí tenés que dar menor a 1. ¿Ok? Pero puede ser, digamos, lo que vos decís, ¿no? Puede ser que vos prefieras, y eso sí tiene que ver con la bondad de ajuste, que vos digas, no, es que me parece que este dato no significativo, lo más probable es que este tenga peor bondad de ajuste que este otro modelo que es más sencillo. ¿Okay? Entonces, pero en vez de fijarse en la significancia estadística, vos te fijarías más en los criterios de bondad de ajuste. ¿Por qué? Por lo que decíamos en la clase pasada, que acá estamos con AR1, AR2. Pero en la práctica vos vas a tener, puedes un AR10, un AR15, puedes tener múltiples variables en un bar, por ejemplo. Entonces ahí la gente trata de sintetizar todo en un número, en vez de andar fijándose de significancia estadística por significancia estadística. Entonces vos vas probando múltiples modelos. Acá porque te vas comparando dos. Entonces es diferente porque, por ejemplo, ponele que vos pongas ARIMA, darte otro ejemplo. O otro más, supongamos que sea un AR5, no sé, 5. A ver, 5. Pero ahí lo estamos complicando mucho. Bueno, va que acá la mayoría te da no, todo esto te da no significativo. Pero suponete que este te dé significativo, este te dé significativo y este te dé significativo. Pero estos dos no. Entonces es un enredo, digamos, porque estarías corriendo un 1, 3, 5. Y sacarías los otros, entonces... Este caso está también muy chévere, digamos. Si los individuales veo que no dan significativos, pero encuentro que juntos sí son significativos. Exacto. Tengo que dejarlos, ¿no? Eso es lo que yo te digo. Normalmente uno usaría las medidas de bondad de ajuste. Y utilizarías A y C, B y C, y hay más. ¿Okay? Hay muchos criterios de bondad de ajuste. Normalmente lo que harías es correr un montón de modelos, y cada uno de esos calcula todos los criterios de información y tratar de que la mayoría de los criterios de información te dicen, este es el mejorcito. ¿Okay? En vez de tener que ir eligiendo a cada uno por individual. ¿Okay? Pero lo que decíamos en la clase pasada, eso se volvería en muchos casos medio un data mining,
Y hay algunos econometristas que no les gusta mucho el data mining, digamos, porque dicen, o sea, usted está haciendo medio cherry picking, digamos, usted está eligiendo lo que a usted le conviene, digamos. Entonces hay gente que no le gusta mucho eso. Yo a veces que no está tan mal, digamos. En tanto en cuanto depende cuál sea tu propósito. Si tu propósito es predecir Y, yo digo, no está tan mal, digamos, o sea, pero depende, digamos, te lo tenés que sustentar bien, ¿ok? En general, lo que yo te digo, en estos casos, como no hay un criterio real sobre el número de rezago que vos tenés que agregarle, la gente prueba con un montón, o sea, 1, 2, 3, 5, 20, 100, o sea, porque además acá estamos lidiando con 100 observaciones. Vos podrías tener o 100 o podrías tener 1.000.000, o sea, vos no sabés. Entonces vos no sabés qué tan complejo se vuelve el modelo. A priori. Y creo que es el tema de nosotros los economistas. Los economistas somos mucho de lidiar con cosas muy chiquitas, mientras que en otras disciplinas se lidian con cosas muy grandes. En las ingenierías, por ejemplo, lidian con muchísimos datos, digamos. Entonces, ellos sí, los modelos de ellos pueden ser bien sofisticados. Nosotros, como normalmente son series macro, que son poco datos, digamos, entonces, qué sé yo. Entonces, depende de dónde, en qué escenario estás queriendo usar todo esto. Y perdón, ese sigma de la línea de abajo, ese es el error. Eso no estoy tan seguro para qué es ese sigma. Creo que el sigma es como una especie de varianza del modelo. Creo que eso es lo que está queriendo medir. Pero honestamente no estoy 100% seguro qué significa ese sigma. Sí. Pero como en economía no tiene series más bien cortas, Ajá. los datos, ¿no sería mejor tratar de tener la menor cantidad de parámetros, como siguiendo el principio de la parsimonia? Eso. Si hay un AR1, un AR2, exacto. mejor que un AR5. Exacto. Entonces, en general, a la gente le gusta un poco más ese tipo de cosas. Pero te digo, depende de dónde estás parado. En economía, en general, a la gente le gusta algo un poco menos enredado, porque se entiende más, ¿ok? Pero depende, hay de todo. Y, por ejemplo, también depende cuáles son las variables que son del interés de uno. Entonces dicen, ya, no quiero ponerle 100 variables, porque en un momento ya estoy perdido, ya no sé qué estoy haciendo. Prefiero poca variable y entender bien qué estoy haciendo entre ellas a tener 100 y no entender qué está pasando. Depende, eso es un tema de criterio. Porque también te pueden decir, sí, pero esto es demasiado simple, me parece que usted, la realidad es más compleja. Entonces depende, digamos. O sea, eso es difícil de vender a veces, digamos. Hay gente que le gusta la simplicidad, hay gente que le gusta la complejidad. Eso es difícil, o sea, es difícil. Sí. En el ejemplo que hiciste, no en ese, sino el de arriba, del AR1. Este que está. Este. Digamos, si yo veo Sí. el beta, es Sí. casi igual a 1. Exacto. Sí. Pero no podemos explotar un poco cuando el beta es. Claro, no. Acá lo que ya te dice la teoría es que en el AR1, claramente que vos podrías ver solamente el beta. Sí. Pero solo en el AR1. O sea, si yo solo me enfoco en el beta, podría decir que la serie no es tan estacional. No, acá sí. Acá sí, bueno, pero si te daría el beta, está bien. Si te da 1.5, decís vos. Entonces ahí sí ya es no. Pero entonces, claro, pero esa herramienta que estás mencionando te funciona solo si estás lidiando con un AR1. En general vos querés lidiar con cualquier tipo de proceso. Pero sí, solo en el AR1 vos podés decir eso. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero fíjate que ya cuando nos hemos pasado a AR2, ya la cosa se complicó. Entonces la gente, vamos a hablar de las herramientas que han ido surgiendo para cualquier proceso de generador de datos que tengas a mano. O sea, eso es lo que hace las cosas un poco más avanzadas. Adrián, otra pregunta. Sí. Para dejarlo más claro. Sí. No medio significativo, pero está dentro del círculo. O sea, de alguna forma hay algunos que van a pensar, no es suficiente para mí, voy a buscar otras alternativas. Exacto. Que no puede ser suficiente, seguramente no es el momento. Exacto, digamos. O sea, es como el caso que vimos al inicio, digamos. Este primero, o sea, acá te dice, digamos, o sea, te dice, all the eigenvalues lie inside the unit cycle. Sí. Pero, Sí, claro. pero está demasiado cerca de uno. Y en el siguiente que hiciste, daba uno significativo, el otro no, pero identificarlos estaban dentro. Exacto. Ese es otro buen ejemplo, digamos. Entonces vos puedes decir, bueno, pero los dos me dan mucho menor a uno, pero bueno, los dos están dentro del círculo, pero en general uno es a medio agnóstico, uno no se pone a ver mucho los betas, uno le interesa más
Este análisis. ¿Y nos toca probar las 3 restricciones o esas 3 restricciones están resumidas en Exacto. una frase? Exacto. Sí. Eso está resumido en los módulos. ¿Okay? Por eso le digo, el triángulo ese de Strelkowski es como una cosa muy teórica, digamos, pero pocas veces se usa. O sea, como para que tengan idea de dónde más o menos tienen que estar esos betas, pero en la práctica nadie que grafica un triángulo, porque de nuevo, sería algo que solamente te servirá para un AR2. Y vos querés cosas. En cambio, el círculo ese sí te sirve para cualquiera, porque vos podés graficar un número infinito de puntos, digamos, independientemente si estás lidiando con un AR1 o un AR35, digamos. O sea, podés graficar 35 puntos dentro de un círculo. Perdón. Porque este grafiquito del círculo es muy flexible. Entonces, lo que vos querés, típicamente, a ver si... Por ejemplo, el que yo hice al último, fíjate, están todos dentro del círculo. Y son 5 puntos. Entonces a la gente le gusta un poco más eso. Sí, perdón, ¿por qué nos da igual que todas estén afuera también? No, que cuando ya están por fuera, no, al contrario, ahí tenés problemas. Ahí sí es señal de que estás lidiando con un proceso no estacionario. Había entendido que o afuera o adentro, pero en la línea. No. O sea, si están adentro, todo bien. Si están sobre la línea, como que empezás a tener dudas, o sea, es difícil. Deberías buscar más modelos. Si están cualquier de esos puntos, que si ya está fuera, ya es señal de que estás casi seguro lidiando con algo no estacionario. Entonces a la gente no le gusta. O sea, casi siempre tenés que hacer el chequeo de que estén todos adentro, independientemente del modelo. Después está la otra discusión que teníamos al comienzo, de si vale la pena volverlo tan difícil o tenemos un modelo más chiquito. Bueno, eso es otra discusión. Pero acá por lo menos, incluso con este enredo, estamos seguros que estamos lidiando con algo estacionario. Tengo 10 puntos adentro y uno afuera. Ya con que esté uno afuera, ya estás mal. Igual uno siempre trata desde el principio de tener todas las series estacionarias. Exacto. Ese es el punto en el que de análisis que estamos hasta esta clase. Sí, pero digamos, Sí. o sea, yo puedo transformar mis series para que todas me queden al inicio. Exactamente. Y aún así puede tener en pruebas de raíces unitarias puntos por fuera. En general no, vos necesitas que todas queden dentro. O sea, sí. Pero si trabajo con series estacionarias desde un principio. Sí. No, es que por definición, si la serie es estacionaria, no, ninguno de los puntos puede estar adentro, por fuera, perdón. Esto es un check. Exacto, son checks. Son checks que vos estás haciendo. O sea, generalmente el proceso, no hay un manual, no nada está escrito, digamos, pero si haces siempre estos checks antes de sacar conclusiones del modelo. Todos estos son checks importantes y que todo el mundo te los va a pedir. Chequeo estacionalidad, chequeo esto, chequeo aquello, antes de que usted saque conclusiones. ¿Hizo todos estos chequeos? O sea, de que todo el análisis que usted, o sea, cumplió con todos estos checks. Si no cumplió con los checks, yo dudo mucho de lo que usted está haciendo está bien hecho. O sea, básicamente va a pasar eso. ¿Ok? Y casi siempre son pasos. Estos son los primeros pasos. ¿Ok? Estos son como los primeros checks. Después vamos a ir viendo que hay más, pero estos son los primeros. ¿Ok? Estos son hasta ahora los de coeficientes. Exacto. Faltan los de residuos. Exacto. No, después faltan los de raíz unitaria, que son más específicos, y después viene el tema también de que hasta uno puede meterse en el tema de los residuos, porque como uno supone que esto es normal, ruido blanco, entonces también hay pruebas que se ponen en el trabajo de ver si lo que uno, el análisis que está usando, con los residuos que uno está calculando, son ruido blanco. También están ese tipo de pruebas. Entonces hay pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. A ver si el modelo que uno al final está calculando pasa todas esas pruebas. Todo, o sea, depende qué es lo que estás queriendo hacer, cuáles pruebas la gente le da más relevancia que otras. Pero esta es casi siempre de una que la gente se las va a pedir con el modelo. No siempre va a encontrar que lo mencionen o lo anexen o lo pongan en un apéndice, ese tipo de cosas. Típicamente la gente dice, esto pasa tales pruebas, fíjese en el anexo. O sea, sí. Apéndice, pero de alguna forma que esté respaldado. Exacto. Sí. Sí, igual que la otra prueba, que es la bondad de ajuste.
este modelo con el que estoy, mi preferido, tiene la mejor bondad de ajuste. Bueno, entonces hay que mostrar en una tabla que es la que da el mejor bondad de ajuste. O sea, entonces sí es exhaustivo. Listo, entonces ya hemos visto esto, es viene de nuevo de la teoría. Y ya no, por ejemplo, nos ponemos complicados. Ya, ya hice un adelanto, pero no importa. Entonces ustedes pueden poner un ARP, lo que quieran. Entonces ahí ya tenemos un polinomio de orden P. O sea, lo que deberían haber aprendido hace 1000 años es que un polinomio de orden P tiene P raíces. ¿Okay? Entonces tienen que sacar las P raíces que sacan de un polinomio característico o un polinomio característico inverso. ¿Ok? Y la estacionariedad va a tener que verificar si que todas las raíces de Stata o en el software que ustedes elijan tienen que estar dentro de la raíz unitaria, independientemente del orden que ustedes estén eligiendo. ¿Okay? Para que sea estacionario. Y después se pueden poner, obviamente, bien complicados y armar un arma PQ, obvio. Y un arma PQ tienen un polinomio de orden P, un polinomio de orden Q. ¿Okay? Y pueden sacar este proceso generador de datos, mucho más enredado si tienen ganas, y también van a tener un polinomio de rezagos dado por esta expresión bien enredada y este polinomio bien enredado. Y obviamente el modelo estacionario, si las raíces de todas las raíces P más Q de ese polinomio están dentro del raíz unitario. O sea, este método que acabo de explicar para AR1, AR2, ARP, también se puede aplicar perfectamente por un arma PQ. ¿Okay? Es lo mismo, es el mismo método. En esto de la conexión, bueno, hablemos rápidamente de esto. Esto no me parece tan crítico, pero toca mencionarlo porque hay gente que le parece importante. Un AR1 se puede ver como más infinito, ya lo hemos visto en la clase pasada, pero no lo vimos tan así. ¿Okay? Un proceso AR estacionario se puede expresar como un proceso más y viceversa. Entonces, si ustedes escriben esto, ¿okay? Ustedes pueden hacer lo que habíamos visto en la clase pasada, sustitución recursiva. Entonces, podemos hacer esto indefinidamente. O sea, todo este proceso de sustituir esto en esto, después esto en esto, esto en esto, esto en esto, esto en esto, o sea, ad infinitum. Entonces nos queda una sumatoria, si se fijan, como si fuera un más infinito. ¿Okay? Por eso la gente le presta un poco más de atención a los AR que a los más. Porque básicamente un AR se puede transformar en un más. Por eso. Entonces, básicamente el proceso AR1 se puede ver como un proceso más infinito. Simplemente por sustitución recursiva uno lo ve. Si usamos operador de rezago, podemos llegar al mismo resultado. Hacemos esto, lo mismo que hice recién. Y tenemos E dividido en 1 dividido en beta. ¿Okay? L. Solo si esto es diferente a 0, puedo escribir esto mayor a 0. O sea, si esto es mayor a 0. ¿Okay? Esto sí es diferente a 0. Puedo hacer propiedades de valor absoluto, escribir esta expresión. Tengo esto lo puedo pasar para acá, lo elevo a la menos 1, le saco esto. Y tenemos que puedo escribir esto, dado también esto lo deben haber aprendido en alguna época de su vida con una serie geométrica, con esto menor a menos 1. Entonces esto se puede escribir de esta forma y tienen lo mismo. O sea, lo mismo que pueden llegar por sustitución recursiva, también lo pueden hacer por operador de rezago. Es lo mismo. ¿Okay? El chiste es que ustedes pueden expresar un AR1 como más infinito. Así de simple. Pero puede ser, digamos, si yo probé una L y no me dio, miro si es invertible y lo vuelvo a MA y ahí sí puede que me dé. Va a ser lo mismo. O para que sí podría ser. Lo que te está diciendo acá es que es lo mismo. O sea, si estás lidiando... pero esto es un más infinito. En la práctica nunca vas a tener un más infinito. Podrías probar con un más de orden mayor, pero esto no es un más 1. Esto es un más infinito. Si no te da un AR1, en una de esas sí te da un más 1. Pero un AR1 no es lo equivalente a un más 1. Un AR1 es equivalente a un más infinito. ¿Okay? Y de nuevo, lo que decíamos en la clase pasada, puedes hacer las combinatorias que vos quieras. Puede ser un AR1 y un más 1, arma 1. Un arma 1, 1. ¿Okay? También puedes probar con eso. O un AR2 y un más 1 y así sucesivamente. Vos podés probar con las combinatorias que vos quieras. Con las que vos quieras. A ver, ¿qué da? De vuelta, ¿qué da? Digamos, sí puede ser en términos de significancia estadística. O bondad de ajuste, como hemos dicho. Y después también podemos hacer lo mismo con ARP y más infinito. Podemos hacer lo mismo.
esto así, esto así, esto es el polinomio de rezagos, este es el polinomio de rezagos diferente a 1, esto lo ponemos como denominador, ¿ok? Y listo, y ya hacemos lo mismo, o sea, y podemos sacar la misma siempre que la serie sea estacionaria. Ahora bien, ¿qué son las raíces unitarias? Porque eso es lo que la mayoría de la gente le molesta, las raíces unitarias. ¿Por qué a la gente no le gusta? ¿Okay? Las raíces unitarias se refieren básicamente a las raíces del polinomio de rezagos. Básicamente un proceso AR1, ¿ok? La raíz unitaria significa que el beta es igual a 1. Entonces 1 dividido en 1 me da 1. Sencillo. Te da beta igual a 1, entonces básicamente paso de tener un AR1 a tener lo que se llama una caminata aleatoria. La pregunta es, ¿por qué a la gente le molesta las caminatas aleatorias? ¿Por qué a la gente no le gusta lidiar con eso? ¿Ok? Porque los procesos de raíz unitaria, o sea, básicamente, como dar un ejemplo, como un proceso de raíz unitaria, parecen estacionarios en muestras pequeñas. Y lo que volvemos, en economía, típicamente lidiamos con muestras pequeñas. Entonces, en general, a la gente le molesta mucho en economía las raíces unitarias porque parecen, los procesos de caminata aleatoria parecen estacionarios cuando no lo son. ¿Ok? Esto me está diciendo claramente que no lo es. ¿Okay? Entonces a la gente le molesta un montón. O sea, la caminata aleatoria es el ejemplo como epítome de una serie no estacionaria. Y lo que acabamos de decir, las series no estacionarias a la gente no les gusta, son mal comportadas y lo peor es lo que está diciendo acá. Parecen estacionarias cuando no lo son. Entonces la gente la trata de evitar a todos costas. ¿Okay? Entonces, básicamente estamos creyendo que estamos lidiando con algo estacionario cuando no lo es y vamos a sacar resultados erróneos. O sea, todas las inferencias que hagamos, todos los análisis que hagamos van a ser todos espurios, son todos equivocados. ¿Ok? Entonces, de lo que se va a detectar mucho, digamos, en la práctica es tratar de detectar esas raíces unitarias cuando existen. ¿Ok? Pero vamos a hablar un poquito de eso. Si nos da el tiempo hoy. Sí, estamos bien. Por lo menos podemos ver la introducción. En general a la gente no les gusta eso, pero vamos a ver qué es lo que la gente hace. Que son las famosas, tenemos esto creo que estacionariedad, entonces vámonos, ya me estoy adelantando. Habla de no estacionariedad. Procesos no estacionarios, antes de pasar una prueba de raíz unitaria. Cuando tenemos procesos que son no estacionarios. Entonces ahí es donde aparece ARIMA. Vamos a hablar de eso. Pero tenemos AR, MA, que ya lo vimos, vamos a ver la parte de I. Entonces hay un montón de series temporales y financieras, y hay muchas otras, que no tienen una medida constante. Es el primero que uno se da cuenta rapidito. Si uno necesita, ni siquiera tiene que correr un AR, ni una prueba de raíz unitaria, ni nada. O sea, hay un montón de series. Esto es PIB de per cápita de Estados Unidos y el otro es el índice de precio al consumidor. Si uno ve cualquiera de esas dos series, evidentemente la media al menos no es constante, ¿okay? A través del tiempo. ¿Okay? Solo verlas, o sea, no hay que hacer mayor análisis. ¿Okay? Los modelos ARIMA no estacionarios incluyen la caminata aleatoria y la caminata aleatoria con deriva. ¿Okay? Si nosotros ponemos, o sea, una vez que vemos esto, ¿ok? Una vez que vemos esto, una de las cosas que podemos querer hacer es diferenciar. Vamos a ver por qué diferenciar tiene sentido. Si una serie tiene que ser diferenciada una vez para hacerla estacionaria, se dice que la serie es integrada de orden 1. ¿Ok? Orden 1. I1. Si la serie necesita ser diferenciada dos veces, se dice que es integrada de orden 2. Si una serie tiene que ser diferenciada d veces, se dice que es integrada de orden D. Entonces, ustedes tienen desde I1 a I2 a ID. ¿Okay? Entonces, ¿por qué a la gente le interesa la diferenciación? Pues una de las transformaciones de las series que se puede hacer, hay muchas, en la que logramos pasar de estar lidiando con series no estacionarias a series estacionarias. Pero por eso a la gente le interesa eso. ¿Okay? Típicamente una serie que sea creciente o decreciente, al menos es no estacionaria. Eso casi por definición. Si fácilmente, básicamente podemos utilizar todo el modelo, todo el esquema ARMA, PQ que hemos usado hasta ahora, para lidiar con series que estén integradas. O sea, ¿qué es lo que está haciendo uno?
uno toma una serie, una serie por ahora, después vamos a hablar con más series. Uno puede tomar una serie y, por ejemplo, diferenciarla una vez. Y diferenciado una vez, dice, esto ya me parece que sí es estacionario, entonces acá tenemos un 1. Y podemos utilizar las mismas herramientas que hemos estado utilizando hasta ahora, por ejemplo, en esa serie que se dice en diferencia, por ejemplo, calcular un AR1 y con por ejemplo, un más 1. Entonces ahí tendríamos lo que se llama un proceso ARIMA de orden 1, 1, 1. O sea, se diferenció una vez y voy a suponer que tiene un proceso autorregresivo de orden 1 y de media móvil de orden 1. Entonces eso sería 1, 1, 1. ¿Okay? Pero es la misma herramienta, es la misma. O sea, el D tiene que ver con cuántas veces se ha diferenciado la serie antes de utilizar las herramientas del ARM. ¿Okay? O sea, lo único que necesitamos es saber cuántas veces hay que diferenciarla. Esa es la parte que a veces es compleja. A veces. En economía, en general, lidiamos con series I1. En general. En economía se lidia con las series I1. O sea que con tomarla, diferenciarla una vez, ya estamos bien. ¿Okay? Pero depende. Vamos a ir hablando de eso. Y hay obviamente una posibilidad. O sea, porque acá estamos hablando solo de ARMA y ARIMA. Pero hay una posibilidad infinita, digamos, de modelamiento de las series. Esta es una. Todavía seguimos hablando de una sola variable. Sí, seguimos hablando con lo que se dice un análisis univariado, por ahora. ¿Ok? Sí. Esa línea que dice que si XT es creciente, no es estacionaria. Sí. Si nosotros vemos que si es estacionaria en tendencia. Ajá. Eso es precisamente lo que vamos a hablar ahora. Porque una de las cosas, otra forma, porque esta es la diferenciación, otra forma en la que vos podés tratar de volver, no lo estás volviendo, digamos, pero si estás controlando, como se dice, por tendencia, es agregarle tendencia y listo. Digamos. Entonces dice, no, yo estoy controlando por tendencia, puedo hacer el análisis. ¿Listo? Pero eso no quiere decir que la hice I1. Exacto, sino que estás controlando por tendencia. Entonces eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Ok? Entonces está la diferenciación. ¿Ok? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en línea con lo que estás diciendo, por eso lo tengo organizado así, atendiendo esas preguntas, de procesos no estacionarios. Entonces tenemos la camioneta aleatoria, tenemos la camioneta aleatoria con deriva, La deriva es la tendencia. Y después tenemos con tendencia determinística. Es que ahí donde, de esos dos son con lo que nos va a molestar, digamos, básicamente. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar las dos, las tres en realidad, las tres. Obviamente, la dificultad típicamente radica en ver si la variable es estacionaria después de un cierto número de diferencias. Eso es lo difícil. ¿Ok? Vamos a ver. Uy, espero que esta cosa corra. Es que este Fetchy Yahoo Quotes justo estaba probándolo. Este Fetchy Yahoo Quotes es un comando que armó Levendis con otra gente y el otro día no me funcionó. No sé si vaya a funcionar hoy. Es como que ya, porque saca las series financieras de Yahoo y por alguna razón que no entiendo, a Yahoo cada tanto se les ocurre la maravillosa idea de copiar, de modificar cómo están las series en la web y a veces funciona, a veces no funciona. Entonces, crucemos los dedos. ¿Ves? No variables define. Me da este error. No sé. Y no sé por qué el netstall no está funcionando. No sé. Hay veces que este comando me funciona, hay veces que no. Pues lo dejemos así. O sea, básicamente esto es una forma de sacar, digamos, de internet series de accionarias y no sé por qué este Fetch Yahoo Quotes a veces funciona, a veces no. Vamos a probar de otra forma. Como que hay veces que los ha podido extraer, a veces que no. ¿Ves? Dice, that's not have number of observation. Dale, te tenés que volver a escribir a ellos y decirle, no están dando. Y ellos lo usan en el libro. Pero bueno, dejemos ahí por ahora. Justo dejó de andar, no sé. Hay semestres que me funciona y hay semestres que no. Les tengo que escribir de nuevo. Y afortunadamente eso es lo bueno de Levendis, es buena gente y así responde. Pero ya en ese código que no corrió es para cuál de los tres, o es para varios tres.
No, este básicamente son series empíricas, digamos, y lo que vos estás queriendo hacer es dilucidar básicamente a cuál de estos probables 3 procesos responde. O sea, estos son series reales, ¿ok? Entonces la pregunta es, bueno, estas series reales, ¿a cuáles de estos 3 podrá ser? No sabes. O sea, el chiste, digamos, de lo que vamos a ver es teórico, pero en la práctica, técnicamente, tenés que un poco adivinar. Bueno, supongamos que estamos lidiando, por ejemplo, teóricamente con una caminata aleatoria. Y lo que acabamos de ver, por ejemplo, que esto puede ser un más infinito, ¿ok? Y le tomamos la esperanza. Si le tomamos la esperanza a eso, ¿ok? Le tomamos la esperanza y estamos suponiendo que hay un periodo inicial de la serie. Entonces tenemos esto que está acá, esto es un ruido blanco. Entonces todo eso va a ser 0, con la excepción del periodo inicial. ¿Bien? Entonces, al menos en esperanza está todo bien. El problema es en la varianza. Si lo hacemos en la varianza, vamos a tener este término. Tenemos varianza de todo esto, porque la varianza es distributiva, porque esto está sin correlaciones. Y acá es donde está el problema. El problema es que tenemos 0 acá, porque esto es la varianza del periodo inicial. Tenemos t veces la varianza. Entonces ahí sí ya, la varianza no es una función de t, por lo que no es estacionaria, al menos en varianza. ¿Okay? Entonces eso ya es señal, y eso yo sí les voy a mostrar algunos, en los talleres está eso, algunos ejercicios de algunos procesos alternativos y demostrar que en alguna esperanza, en algún momento la serie es no estacionaria. O sea, o no es estacionaria en esperanza, o no es varianza, o no es en ninguno. ¿Okay? Entonces, este ya es una prueba es fácil, de que un proceso de caminata aleatoria es no estacionario. Eso es lo que estoy queriendo mostrar fácilmente. ¿Ok? Dicho eso, puedo tomar la primera diferencia. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tomo la primera diferencia en una caminata aleatoria? Es el planteo que estoy haciendo. Si hago eso, es básicamente esto es la diferencia. Esta es la primera diferencia de esto, que normalmente la gente lo denota así. Lo que me queda es el ruido blanco. ¿Ok? Este ruido blanco, ¿es estacionario o no? ¿Ok? Sí, sí lo es. Porque básicamente esto tiene media 0, varianza constante, entonces es independiente del periodo de tiempo en el que estoy parado. Entonces, la primera diferencia es, para una caminata aleatoria simple, aparentemente sí me lo vuelve claramente estacionario por lo que estoy haciendo. Entonces se dice que la caminata aleatoria es el clásico de un proceso que se dice es I1. ¿Okay? Es el ejemplo clásico. Que la gente, si usted está lidiando con una caminata aleatoria y usted le toma la primera diferencia, usted está lidiando con una serie estacionaria y a eso sí le puede hacer lo que usted quiera y hacer todo el análisis que usted quiera. Pero tiene que estar seguro que sea caminata aleatoria. Después está la caminata aleatoria con deriva. Que eso es un poco más difícil. Con deriva significa básicamente que la serie no tiene el beta, la constante, o lo que se diría la ordenada al origen, diferente a 0. Si uno tiene eso que parece tan tonto, entonces supongan que ustedes tienen que la serie comienza en 0. Fácil. Supongan que la serie comienza en ceros. Y después le ponen x1. Entonces en x1 tengo x0 acá, ¿okay? Beta 0, x0, e1. Beta 0, 0, e1. Entonces ya en x1 me queda beta 0 más e2. Y después tengo x2, beta 1, x1, e2, beta 1, 0, 0, beta 0, 0, e2, e1. Entonces me queda 2, beta 0, e1, e2. Y así va a pasar todo el tiempo. Entonces ya puedo hacer lo mismo y me va a quedar 3 beta 0 y esto. Y ya parado en xt, me va a quedar t beta 0 más la sumatoria de los términos de error. ¿Okay? Entonces, eso, si uno lo piensa 2 segundos, es tendencia. Bueno, pues es tendencia que surge de un proceso de una caminata aleatoria con deriva. Con deriva. ¿Ok? Un proceso de caminata aleatoria con deriva. Si yo le tomo la esperanza a eso, a esta expresión, tomo la esperanza acá, esto es la esperanza de esto condicional en x0, esto no me va a importar porque esto es id con media 0, me queda t por beta 0. Esto ya me está diciendo que la esperanza depende del periodo de tiempo. Entonces ya es no estacionario. ¿Okay? Es no estacionario. La varianza
Si yo le hago lo mismo, también depende. Entonces, no es estacionaria ni en esperanza ni en varianza. ¿Okay? Porque depende de t, depende de t. ¿Okay? Entonces, en una caminata aleatoria con deriva también es no estacionaria. Ni en esperanza ni en varianza. Ahora, la pregunta que uno se hace es si yo le saco a esa caminata aleatoria con deriva la primera diferencia. Si yo hago eso, esto menos esto, me queda esta expresión. Wow, si quieren, después pasemos la álgebra, si están muy aburridos. O sea, porque básicamente estoy restándole, me queda el beta 0. Digamos, si el beta 0 aparece 2 veces, se resta. Entonces, si yo hago esto y le saco la esperanza, me da beta 0. Y si le saco la varianza, también me da esto. Porque le estoy sacando la varianza de una constante y la varianza de esto que es una constante. Entonces, la varianza de una constante es 0 y la varianza de esto es sigma cuadrado. Entonces, esto es una constante, esto es una constante. Entonces, yeta t se vuelve estacionario. Entonces, también en una caminata aleatoria con deriva, cuando le saco la primera diferencia, se vuelve estacionario. Eso es lo que me está diciendo. En el ejemplo anterior, ¿verdad? Sí. ¿Cuál? En el slide anterior. ¿Acá? Si la ecuación fuera beta 0 más 0.5 xt menos 1, ahí ya sí es estacionario, ¿cierto? Ah, vos decís, o sea, si vos estás suponiendo en vez de que el beta... Menor a 1. Claro, que si vos supones un beta menor a 1, digamos, o sea, ya no supones que es una caminata aleatoria. Estás suponiendo un AR1 con un intercepto, digamos, una cosa así. Un AR1 con el beta menor a 1, yo creo que ahí sí, que se te vuelve estacionario, porque básicamente, bueno, pero podrías hacer lo mismo. Espera, estoy pensando. Sí, después de que ahí ya es estacionario, pero esto te quedaría igual acá también. Esto te quedaría igual. O sea, podrías hacer todo el proceso, solamente que este te quedaría con el E, cuando haces la sustitución. Dame ver si tu duda. Yo creo que no, porque el beta lo arrastras igual. El beta lo arrastras igual, no te quedaría estacionario. Porque el AR1 tiene que tener que esto no está. ¿Okay? No, esto te quedaría. Y te molestaría igual. Porque básicamente tenés la tendencia ahí, molestando. ¿Okay? Entonces acá está estacionario para una caminata aleatoria con deriva. Ahora veamos otro que es interesante, que es tendencia determinística. Tendencia determinística es básicamente no que estamos suponiendo que sea caminata aleatoria de ningún modelo ni un AR1, sino que estamos suponiendo que este XT es determinístico, que hay una beta 1 constante, que no es el coeficiente de un AR1, sino que acompaña al T, y eso es determinístico. Si yo le saco la esperanza a esto, fíjense, y la esperanza acá es más fácil, me queda esto, que también depende de T. O sea, me está diciendo que la media va a crecer de forma lineal con el tiempo. ¿Okay? Y la varianza, no, en este caso es estacionario en esperanza, pero no en varianza. En varianza sí es estacionario, pero no en esperanza. Porque acá la varianza de esto es 0, esto es 0 y esto es 0. Esto no es 0, esto es sigma cuadrado. Pero esto sí es 0. Porque esto es una constante, estos son constantes y listo, por eso todo es 0. Al menos en términos constante en términos de x. Si le saco la primera diferencia a eso, hago pura álgebra, ¿okay? Me queda esta expresión. ¿Okay? Si hago esta expresión, esto no me va a molestar realmente. Tengo una constante, entonces esto no depende realmente de t. Y la esperanza, esta es la primera diferencia, saco la esperanza de esto. Esta es la esperanza de esto, una constante, y la esperanza de esto es 0, y la esperanza de esto es 0. Y la varianza, en cambio, ahí es donde viene el problema. Si yo le saco la varianza a esta expresión, me queda la varianza de una constante, la varianza de una constante es 0, me va a quedar la varianza de esto más la varianza de esto, no es menos. O sea, porque siempre el menos se eleva al cuadrado, por propiedad de varianza. Entonces me queda la varianza de más la varianza de e, que es 2 sigma cuadrado. Que de nuevo,
¿Qué está pasando? Esto es no estacionario porque claramente esto depende de t y esto, sí, esto no depende de t, entonces no es estacionario. Pero cuando lo quiero volver estacionario, fíjense, esto se vuelve estacionario, pero estoy subiéndole la varianza. Entonces hay que tener bastante cuidado. El error se vuelve de media móvil, la varianza se duplica. ¿Okay? O sea, el error de media móvil tiene que ver con esta partecita. Entonces hay que tener un poco de cuidado. ¿Okay? Hay que tener un poco de cuidado. Eso es lo que está diciendo. Entonces, típicamente no se toma primera diferencia con la intención de sacar la tendencia determinística. Lo que hace la gente es le agrega quizá al modelo, vamos a ver cómo, no es difícil, algún control por tendencia, pero no toma primeras diferencias así para analizar, no. Se controla por tendencia y uno trata de hacer el análisis neto de tendencia. Eso es lo que uno va a hacer en la práctica. ¿Okay? Lo que se hace es básicamente regresar a XT en el tiempo, por lo menos con un término lineal, y se trabaja con los residuos de esa regresión. Esa es la técnica clásica, que implícitamente uno lo está haciendo, ¿no? O sea, uno no podemos ir a que econometría clásica, eso tiene que ver con el teorema de Frisch-Wald, que básicamente uno puede trabajar con los residuos, porque uno está seguro que los residuos se vuelven ortogonales a la tendencia. O sea, eso tiene que ver con un resultado econométrico. Veamos rápidamente esto. ¿Cómo se ve? ¿Ok? Con una simulación. Esto es una simulación, esto sí debería correr. Esto no debería tener problema. Vamos a probar los diferentes procesos. Listo. Y de paso van viendo cómo se ve estas cosas en Stata para que cuando les pida los ejercicios sepan cómo funciona. Les voy a explicar el código rápidamente. Entonces acá vamos a generar simplemente 100 observaciones. Esto de las semillas para hacer cada simulación, ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran. Esto es simplemente para que me dé la misma simulación en el momento que lo vaya a correr. Esto le estoy diciendo que es una serie de tiempo. Acá estoy generando una variable aleatoria normal, media 0, varianza 1. Estoy simulando el proceso de estacionario, ¿ok? En diferencia, digamos, esto es básicamente estoy armando la caminata aleatoria con deriva, ¿ok? Caminata aleatoria con deriva, por eso está el 1. Random walk with drift. Y esto es lo que yo quiero hacer, estacionario en tendencia, ¿ok? Esta es la tendencia determinística. Les voy a mostrar cómo se ve en cada caso. Y acá lo que voy a hacer es mostrarle qué es lo que pasa si yo le saco una diferencia. En Stata, entonces ya hemos visto que esto es lag de Y, y este D punto es diferencia. Entonces, esto es el rezago, esto es la primera diferencia. Eso es lo que vamos a mostrar. Entonces, esta es la serie. A ver cómo está generado. X, ¿ok? Y esto es los residuos de la regresión, ¿ok? Entonces acá lo que estoy haciendo es Y, X y Y. X y Y. Creo que el orden debería ponerlo diferente, pero no importa. Es como lo organizó Levenes. X, recordemos. Y es caminata aleatoria con deriva. X es proceso con tendencia determinística, ¿ok? Porque es 1 por el tiempo, más un término de error. Entonces, dicho eso, fíjense, esto me da 1, y esta es la desviación estándar de 1,35. Eso es lo que realmente me voy a concentrar. Y este también da muy parecido, y fíjense que esto está en diferencia. Esto está en diferencia. Y esto es los residuos de la regresión. Estoy yéndome muy rápido. Entonces, estoy regresando a la variable Y en el tiempo. Luego tengo que reorganizar este código para que sea un poco más amigable. Entonces, esto es caminata aleatoria con deriva y esto es una tendencia estacionaria. Entonces, una caminata aleatoria con deriva, yo lo puedo regresar a Y contra el tiempo.
y esto lo puedo regresar a X contra el tiempo. Y los 12 que tienen tendencia, de hecho yo se los puedo mostrar, line, X o YX, XY, time. O sea, los dos tienen claramente tendencia. Lo que sucede, y eso es lo difícil en la práctica, porque yo sé que me estoy inventando los datos, pero en la práctica no es fácil de elucidar que esas tendencias vengan de una tendencia determinística o vengan de un proceso de caminata aleatoria con deriva. Eso no lo voy a saber en la práctica. ¿Okay? Esto es pura simulación. ¿Okay? Esto es puro dato simulado. Pero una pista que yo puedo sacar de cuál puede ser el proceso es en qué momento se está incrementando mucho la varianza. Si se fijan, entonces yo puedo correr la regresión de Y contra el tiempo, X contra el tiempo y sacar en cada caso los residuos. Eso es lo que está acá. Pues no sé por qué le puse la próxima vez le voy a poner E o U hat o algo, porque si no es un enredo. Entonces, si nos fijamos acá, esta, la varianza de esto, que es lo que yo quisiera estudiar, es mucho menor a la de esta. Eso ya me está indicando algo, me está indicando, dada la teoría, de que probablemente acá es donde yo estoy metiendo la pata, porque la varianza se aumentó mucho comparado con esta, ¿ok? Especialmente porque acá yo te puedo hacer el análisis de las primeras diferencias y la varianza no era tan alta, ¿ok? La varianza no era tan alta en Y, o sea, se subió un montón en cambio de la X, ¿ok? Pero pasa de nuevo, esto es porque uno está haciendo datos inventados. En la práctica no es tan fácil, ¿ok? En la práctica, les insisto, en la práctica lo que uno haría es poner un control por tendencia, ¿ok? Y ya, la gente no se complicaría tanto. Pues como para que sepan las curiosidades teóricas, ¿ok? Las curiosidades teóricas. Listo, y lo último que vamos a ver por hoy, y la clase que viene empezamos ya con pruebas de raíces unitarias, la sobrediferenciación, ¿ok? La sobrediferenciación. Es raro que uno haga esto, pero podría pasar, ¿ok? Lo voy a mencionar nada más, por eso con eso cerramos. O sea, ¿qué pasa si ustedes ya diferencian algo que ya es estacionario? ¿Ok? Primero que nada, antes de ponerlo en la teoría, porque la gente a veces se sobreemociona con eso, en línea con lo que mencionaba al comienzo de la clase, la gente a veces se obsesiona con que el modelo que están estimando pase todos los checks, digamos. Y está bien, entonces una forma de querer que pase los checks es diferenciar un montón de veces hasta estar segurísimo que todo es estacionario. Pero es como que hay que tener cuidado, porque básicamente yo le digo a todo el mundo, más allá de lo que voy a mostrar ahora, es, bueno, pero que al final, ¿qué estás calculando? Digamos, si estás diferenciando 4 veces y la otra serie está diferenciada una vez, bueno, ¿cuáles son las dos que estás estudiando? Digamos? Entonces, una cosa que estás diferenciando 4 veces contra una que estás diferenciando una, entonces, o sea, sé el beta que estás calculando. ¿Qué significa ese beta? ¿Cómo lo leo? Digamos? O sea, y bueno, la gente se olvidó de eso por querer obsesionarse con que pase todos los checks. Entonces, veamos qué pasa, por ejemplo, si uno diferencia algo que ya es estacionario. Por ejemplo, una serie que ya sea ruido blanco, por dar un ejemplo clásico. ¿Ok? Si ustedes sacan la esperanza a un ruido blanco, esta es la esperanza de 0 y la varianza sigma cuadrado, por definición, es un ruido blanco. ¿Okay? Si le sacan la primera diferencia a un ruido blanco, entonces están haciendo esta primera diferencia. O sea, están básicamente volviéndolo un media móvil. ¿Ok? O sea, se están enredando demasiado. Si hacen eso y le sacan la esperanza de eso, sí, la esperanza es 0, el costo no es tanto, pero la varianza se duplica. O sea, están enredando la cosa, básicamente. ¿Ok? Están enredando la cosa. Entonces, la cuestión es, hay que tener cuidado. O sea, no hay que ponerse a sobrediferenciar o diferenciar cuando no sea necesario. ¿Okay? La varianza se va a duplicar. Y además, porque eso se puede mostrar, es un poco pesado, digamos, hay que hacer un montón de pasos acá. Yo le estoy mostrando solamente el resultado final. Le va a dar que la covarianza es igual a menos un medio, que es menor a 0. ¿Okay? Pueden revisar el libro de Levendis, ahí está explicado esto, pero básicamente esto, la correlación, ¿ok? O sea, están introduciendo correlación serial, eso es lo que les está diciendo. Solo con la obsesión, cuando en realidad cuando es ruido blanco, en un ruido blanco la correlación serial es 0, porque es ruido blanco.
Entonces, al tomar la primera diferencia, están introduciendo correlación serial. Y están introduciendo una correlación serial completamente innecesaria. ¿Okay? Y están aumentando la varianza. Entonces, básicamente, hay que tener cuidado, ¿okay? A la hora de sobrediferenciar. Entonces, cuando están seguros, entonces, que la serie con la que están lidiando es no estacionaria, ahí uno pasa a diferenciar una vez. Y si están seguros que incluso habiendo la diferenciado una vez es no estacionario, recién se pasan a diferenciar por segunda vez. Pero paso a paso, digamos. O sea, es como no diferencio 20 veces, no. O sea, no hay que acelerarse. Hay que andar viendo porque si no, si sobrediferencian, la advertencia es pueden estar enredándose más de lo necesario. ¿Okay? Y eso es básicamente un tiro en el pie. Digamos, por decisión propia. ¿Okay? Entonces, la primera diferencia introduce una autocorrelación negativa en los datos. Llegamos hasta acá hoy. La clase que viene empezamos con las famosas pruebas de raíces unitarias. Que hay un montón. Y de nuevo, revisen el libro es fácil de conseguir, el libro de Levendis. Va a entrar a la biblioteca de la Javeriana y se descarga fácil. Ahí está explicado todas las demostraciones si quieren más detalles.